Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Jeremías implora al pueblo de Israel diciendo: de una vez dejad vuestro orgullo y escuchad. Tomad en cuenta quién os habla. Es casi imposible calcular el daño hecho a la raza humana por causa de su orgullo. En nuestro estudio, toda una nación elegida por Dios está cayendo en ruinas porque humillarse no es aceptable para ellos. No solamente Israel, sino todo el mundo rehúsa arrepentirse de la rebelión contra su Hacedor. Ha tomado el camino hacia la autodestrucción, el fuego eterno y la tortura. La raza humana no quiere aceptar su pequeñez, tal y como es, y se pone de puntillas, fingiendo una altura que no posee, para desafiar a su Señor omnipotente. Una arrogancia irrazonable se levanta contra su soberanía y omnisciencia. La única palabra para definir su posición es que es una locura. Jeremías solamente pide lo que es lógico, al llamar a la población de Jerusalén a dar gloria a Dios, porque si no, la gloria de su luz será cambiada en tinieblas. Considera cuán horrible es la oscuridad. Estoy muy consciente de lo que sucede en los meses de invierno en Alaska, cuando apenas se ve el sol. Los casos de suicidio, especialmente entre la juventud, aumentan considerablemente. En otros lugares donde hay muchos días de lluvia y nubes, también se dan muchos problemas psicológicos entre la población, pues las tinieblas no es solamente una falta de luz. Algo puede pasar
en nuestro interior, en nuestro espíritu, en nuestras emociones, por causa de las tinieblas. Buenas tardes, amigos oyentes. Pues aquí estamos invitándoles a entrar en otro estudio de las Sagradas Escrituras. Y al empezar a estudiarlas ahora, vamos a preparar nuestros corazones en este momento con una pequeña oración. Oh Dios Padre, reconocemos cuánto te necesitamos para poder aprovechar de tu palabra, una palabra que es celestial, es más allá de lo que nosotros podemos comprender, y necesitamos, oh Padre, que tú nos des tu Espíritu para revelarnos las cosas que están escondidos en ti. Te pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Yo quiero tener cada día un concepto más grande de lo que es la palabra de Dios, de modo que lo que yo sepa sobre la palabra sea siempre menos. No que es menos, sino que parece menos, mientras el concepto de la palabra siga creciendo en mí. La Biblia es la palabra de Dios y por su grandeza necesitamos la ayuda unos de los otros para comprender más. Imaginar que yo y mi Biblia sea suficiente, como es la actitud de algunos. Yo y mi Biblia. Es un error, porque lo que uno solo puede concebir de la palabra es limitado. Si otra persona comparte lo que él ha aprendido conmigo, pues aprenderé más que supe antes. Por eso, escuchamos enseñanzas, leemos libros de cristianos, pero que sean de confianza. Porque jamás durante el periodo de nuestras vidas vamos a aprender todo y aprenderlo correctamente. Porque la palabra es una fuente inagotable, como también es Dios, quien es el autor y quien nos ha dado esta palabra. En Hebreos 4:12 citamos muchas veces porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esta parte nos dice dos cosas. Como vive, la palabra tiene poder en sí para obrar y transformar a cada cristiano sobre los siglos. Lo ha hecho. Y como es eficaz, hoy mismo podemos creer que tiene el poder para darnos algo espiritual. Durante este estudio, Dios puede hacer algo, porque su palabra es viva y eficaz. Es muy importante y digno de nuestra meditación lo que dice 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, las palabras del apóstol Pablo. Dijo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, y escúchalo bien, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Actúa, obra, es viva la palabra. Quisiera que abriéramos la Biblia al libro de Jeremías. Estamos en capítulo 13 y quiero leer primeramente versículo 15 y 16. Recuerda que la vez pasada dije algo en cuanto de que algo que podemos aprender del leopardo, pues nunca llegamos a esa parte. Esta
es todavía más adelante en el estudio, pero ojalá que lleguemos ahí ahora. Vamos a ver. Versículo 15 y 16 por lo pronto. Dice la palabra de Dios en la profeta Jeremías: escuchad y oíd. No os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. 16. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Egipto, que adoraba el sol, se rindió ante Moisés, al menos temporalmente, cuando el Señor dejó caer sobre la tierra una densa oscuridad. Los egipcios no podían verse entre ellos, y no salieron de sus camas en 3 días. El pueblo que Dios rescató de la mano de Faraón experimentará tinieblas todavía peores, tinieblas espirituales. El profeta acerca de las consecuencias que les vendrá por haberse vuelto sordos a su voz. Él profetiza sobre estas consecuencias. Dios les advierte en su bondad para que se arrepientan antes de que en sentido espiritual sus almas se hallen escalando montes en la oscuridad. Buscarán desesperadamente la luz de la vida, pero solamente encontrarán las tinieblas de la muerte. Es un anticipo del infierno, como las tinieblas de afuera, como dice en Mateo 8, 12, 23, 13, Mateo 8, 12 y Mateo 23, 13 y Mateo 25, 30, estando todavía sobre la tierra, puedan experimentar de antemano como es el infierno. Quisiera ir al Mateo. Vamos a verlo en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 8. Vamos a versículo 12, y dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estamos estudiando un poco para comprender un poco más el poder de las tinieblas y lo terrible que es las tinieblas, la oscuridad espiritual. Hay unas tinieblas de afuera, según dijo aquí la palabra de Cristo. Capítulo 23 y versículo 13. Mas hay de vosotros. Y está Jesús hablando a escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están queriendo entrar. Luego en capítulo 25, versículo 30, dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Otra vez la misma expresión. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Todavía estamos en la tierra y estamos pidiendo que Dios nos dé luz, la luz que da vida. Las consecuencias de ese orgullo inflexible, como Jeremías las describe, y causan a él lágrimas amargas por la triste
que es tener un orgullo que no te deja entrar en las cosas de Dios. La independencia, el egoísmo. Independencia, digo, de Dios. Intentar de alejarse de Él y todavía existir. Es en vano. Es un error, es un engaño. Dios llama a este profeta a un ministerio de lágrimas. Él era un hombre muy compasivo, con un alma lastimada. Primero habla a la gente y después se aparta para llorar en privado, porque el rebaño que el pastor celestial quiere conducir y cuidar ha sido asaltado por los lobos. Volvemos a Jeremías, capítulo 13. Ahora hallamos en versículo 17, que dice, mas no oiréis esto. Mas si no oyereis esto, en secreto ahora llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Es la consecuencia de su soberbia. Las consecuencias. Su mensaje no excluye a nadie, ni siquiera el rey y a la reina madre. Versículo 18, di al rey y a la reina. Es la reina madre en este caso. Humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Qué triste fue cuando el rey Sedequías bajó de su trono y huyó de los babilonios. ¿Has oído la historia? Le alcanzaron y mataron a sus hijos delante de él. Seguidamente le sacaron los ojos. La última cosa que vio le atormentó por el resto de su vida. La profecía se cumplió, haciéndose realidad, siendo mucho peor de lo que cualquier persona pudiera imaginar. La profecía es benigna, porque busca salvar a la persona de una realidad cruel. Sin embargo, un pueblo insensato y terco es digno de tal destino, no cabe duda. Los babilonios entraron desde el norte, pero no cesaron su conquista hasta vencer a las ciudades al sur de Judá. Era un aviso para ellos de que tampoco escaparían después de que la ciudad principal, Jerusalén, fuera derrotada. Versículo 19. Las ciudades del Negev, la palabra Negev quiere decir en el sur, fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Todo Judá fue transportado, no solamente Jerusalén. Llevado en cautiverio fue toda ella. Estamos hablando o está profetizando Jeremías de días venideros y no lejos, en que entrarán los babilonios y llevarán a los ciudadanos de Judá cautivos a Babilonia, y dejaría abandonada su propia tierra. No volverán por 70 años. Los gobernantes tienen que abrir sus ojos para enfrentar a los que vienen del norte. Los invasores atacaron a las hermosas ovejas que estaban bajo su cuidado. Siglos después, aunque pasó tanto tiempo, la hermosa grey de Dios fue como ovejas sin pastor. Jesús los llamó así en Marcos 6, capítulo 34.
Jesús, como Jeremías, lloró por ellos en Lucas 19, versículo 41. Bueno, el pecado causa tristeza, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. La gente queriendo independizarse terminan siendo como ovejas sin pastor y no saben conducirse sin un pastor. Las ovejas necesitan pastor, especialmente hablando de los días de Jesucristo, ¿verdad? Donde no había alguna valla, algún lugar específico que los tenga limitado, porque en aquel entonces las ovejas fueron cuidadas solamente por pastores. Los pastores no les dejaron vagarse lejos. Los pastores en aquel día era muy necesario que las ovejas tuvieran un pastor. Y recuerda que la palabra de Dios es verídico, eso sabemos, pero es sin error, es inerrante, pero en los costumbres de su día. Si intentamos de interpretar la Biblia según las circunstancias modernas, vamos a errar. Si pensamos que, bueno, nosotros nos encerramos a las ovejas y no necesitan pastor. Ahí están encerrados y no pueden escapar. Sí, pero estamos hablando de los tiempos de Jesús, ¿verdad? Y cómo se expresa allí y la verdad que se expresa cuando las ovejas no tienen pastor. Vagan, se pierdan, están expuestos a los peligros, a los lobos, a otros animales salvajes. Era necesario tener un pastor, como es necesario para nosotros. Tener un pastor que cuida de nosotros, porque nosotros solos somos como ovejas y necesitamos pastor. Y por eso, por su situación, porque vagaron lejos, porque no tenía quien los cuidara, Jesús lloró sobre ellos. En el versículo 21, el daño por el terrible error que manchó el reino de Ezequías sale a la luz. Mira el versículo 21. ¿Qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? Está refiriendo en el tiempo atrás, cuando Ezequías era rey y aceptó a los embajadores de Babilonia y les mostró todo su reino. Hizo amigo con ellos y era un gran error. ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto? Quisiera que fuéramos al libro de Isaías para ver lo que pasó. Que el rey hizo ese gran error. Capítulo 39 de Isaías. Los primeros versículos, empezando con 2. Se regocijó con ellos Ezequiel. Bueno, vamos a leer también versículo 1. En aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, porque Babilonia en aquel entonces no era un peligro para Israel, era un peligro futuro, peor que los enemigos del tiempo presente, que era Asiria. Pero Babilonia era un enemigo futuro que iba a conquistar totalmente, no solamente
conquistar, sino matar y tratar con crueldad la ciudadanía de Jerusalén y de Judea. Así que envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos, preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrara. Nostrase. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió de tierra muy lejano, pensando, ellos no son en peligro, vienen de lejos. Han venido a mí de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Ahora volvemos y vamos a ver lo que dice aquí en versículo 21 otra vez. Muchos años después, unos 100 años después, vienen los resultados de este error, un terrible error de hacerse amigo Ezequías con los de Babilonia. Mira el versículo 21. Otra vez, ¿qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿Ves? Como esta palabra, lo que hizo Ezequías, al fin tiene estos resultados. No te darán dolores como de mujer que está de parto. Bueno, ignorantemente trató con amabilidad a los que llegarían a ser los peores enemigos de Judá. El sufrimiento que resultó a consecuencia de ello fue severo. Isaías pudo verlo porque tenía ojos de profeta, alumbrados por el espíritu de la profecía. Oh Dios, oremos, danos estos ojos que tan desesperadamente necesitamos para no cometer el mismo error. Vamos a leer ahora los versículos enseguida. ¿Dónde estamos? Estamos en versículo 22, creo. Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Mudará, aquí está el versículo de que hablé la vez pasada, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como dama que pasa. Esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados. En el campo vi tus abominaciones. ¡Ay de ti, Jerusalén! ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? ¿Ves cómo Dios siempre está hablando a su pueblo a arrepentirse para que les trata con benignidad?
La derrota termina con toda la sofisticación de Jerusalén. Y el pueblo conquistado pierde todo lo que cubre la verdad de quién es realmente en su interior. Todo es expuesto a la luz. De eso está hablando la desnudez aquí. Es una desnudez espiritual que descubre lo que hay en el corazón. Queda descubierta la pura verdad, sin disfraz alguno. Cuando Dios gana la victoria sobre una vida, esto es lo que pasa. No hay que cuestionar la justicia por el veredicto pronunciado por Él. No hay argumento contra la sentencia declarada y no hay defensa contra la gran evidencia que Él pone ante nuestros ojos, como hemos leído. Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad. Fueron desnudados tus calcañares. Todas las cosas, dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, Nuevo Testamento. Está el mismo principio en el Nuevo Testamento como estamos leyendo aquí. Todas las cosas están desnudas y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bienaventurados son los que reconocen su derrota mientras tienen vida en esta tierra. Bienaventurados son los que se humillan y se rinden al capitán de la salvación. Malditos son aquellos que esperan hasta ser juzgados delante del juicio del gran trono blanco. Mateo 3, 7 dice, huid de la ira venidera. ¿Existe una respuesta, un remedio para el dilema de la maldad en el corazón del ser humano? Nuestro texto expone la pregunta delante del pecador y declara que no existe ninguna posibilidad humana. No hay cura humana. No existe la posibilidad del autoesfuerzo como garantía, ni un cambio resoluto de voluntad que lo haga posible. Nada. Todas las escrituras enseñan la imposibilidad de producir un cambio y nos dejan ante una verdad incuestionable. Es presentado en el versículo 23 en forma de pregunta, por la cual se supone que la respuesta es negativa. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Si se puede cambiar el color del piel, si se puede cambiar al leopardo sus manchas, entonces es posible que el hombre cambie su manera de vivir. Es imposible. Es parte de él. Son sus manchas. Y él no las puede quitar. Dios lo está diciendo, haciéndonos entender que es imposible humanamente hacer el cambio en nuestro ser. Hay entonces otra posibilidad fuera de nosotros. Esto sí hay. Es por medio de la obra que hizo Cristo en la cruz, poniendo a muerte estas manchas, cambiando el ser humano. El siglo XXI se enfrenta con algo que ni entraba en la mente de las generaciones pasadas. Tenemos a personas cambiando de sexo y leyes que criminalizan a los que intentan convertirles al sexo con el que nacieron. Contra la ley, por ejemplo, en Canadá. Bien,
No es mi intención tratar su asunto en este artículo, en estos momentos, en este programa. Le dejaré esta situación a él, a Dios, cuyas leyes nunca pueden ser desafiadas o anuladas. Un día, él tratará el asunto justa y totalmente. Pero ahora, aquí, estamos tratando otro asunto. ¿Qué del calor del etíope, el europeo, el americano, el asiático? La Escritura también presenta la imposibilidad de que un animal como el leopardo mude sus manchas. Obviamente, la pregunta del versículo va más allá de un cambio físico. Está refiriéndose a la naturaleza interior del pueblo de Israel, que es la misma naturaleza que reside dentro de cada persona no judía. La naturaleza caída no se puede cambiar, o mejor dicho, es totalmente imposible. Va mucho más allá de un cambio físico. Así se presenta lo que está en la raíz del problema con Israel, que es el mismo problema que tiene toda la raza humana. ¿Puede Israel cambiar sus malas costumbres? ¿Puede la humanidad cambiar sus maneras pecaminosas? La respuesta es, sin ninguna duda, que no. Dios dice que los esparcirá como llevados por el viento. O, como diríamos claramente, que la única respuesta para ellos es ser destruidos y llevados fuera de su tierra a un destino aparte. Nos sigue diciendo aquí, versículo 24, que ya lo hemos leído. Y adelante, el veredicto en estos versículos no nos habla de una reforma o un cambio. El veredicto es pronunciado para futuras generaciones a toda la humanidad. Como dice el versículo 25, esta es tu suerte. El veredicto es justo para una raza que traiciona a su Creador. El individuo podrá disfrazar su condición de mil maneras. Podrá cubrirla con pantalones de moralidad y ponerse el abrigo de la religión. Podrá ceñirse firmemente con el cinturón humanitario. Pero un día la verdad le quitará estas vestimentas y quedará desnudo y descubierto. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia. Somos una civilización espiritualmente adúltera y hemos abandonado a aquel que nos creó. Nos amó y nos compró con el precio de su propia sangre. Aquí están las palabras con las que el Señor nos define: ignominia, adulterio, relincho, fornicación, abominación. Las palabras usadas en esta porción. Y lo peor de todo es que el Dios omnisciente sabe que no queremos cambiar. ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Él sabe que la respuesta es no quiero. No estoy hablando de la iglesia aquí, por supuesto. Estoy hablando de la población de este mundo en general. Está bajo una maldición por su independencia, por su intento egoístamente de gobernarse, y se va de mal en peor, de guerra a guerra, de desastre a desastre.
El mundo gobernado por el hombre que se ha olvidado de Dios, que se ha inventado la teoría de la evolución, deshaciéndose de su creador. Es un pecado tremendamente grande y se enseña en todas nuestras escuelas. ¿Cómo es el hombre de rebelde? Aunque hemos llegado al fin del capítulo, donde dice tus adulterios, tus relinchos, ya ves las palabras, la maldad de tu fornicación sobre los collados, en el campo vi tus abominaciones, ay de ti, Jerusalén, no serás al fin limpia, ¿cuánto tardarás tú en purificarte? La verdad es que el único fin para el hombre caído es la pena de muerte. Pena de muerte es la sentencia. Su condición rota no puede repararse, ni tampoco se podrán reunir todas las partes despedazadas. El alma que pecare esa morirá, dijo el profeta Ezequiel en capítulo 18 y 20, lo puedes apuntar. Esta fue la sentencia que el Señor pronunció desde un principio, desde el libro de Génesis. Y cuando Jesús fue a la cruz, Él tomó con Él a ese viejo hombre imposible y recibió el golpe de muerte. Fue enterrado con Jesús para siempre. Pero el domingo de resurrección salió de la tumba con Cristo una nueva creación. Creado en Cristo Jesús para buenas obras. Estas son las buenas nuevas y el remedio del problema humano. Lo que estamos leyendo en el pueblo de Israel en los días de Jeremías y lo que es la situación de cada ser humano sobre la faz de la tierra tiene un remedio. No lo hallamos en nosotros, sino en la cruz de Jesucristo. Somos como el leopardo. Las manchas no se cambian, pero hay quien nos transforma en una nueva creación. Esta es la respuesta. Dios no es mecánico para arreglar el problema. Él mata el hombre viejo y le resucita transformado en un nuevo hombre. Yo soy la resurrección, dijo Jesús, y este es el único remedio para el hombre. Por eso, el que cree en Él no perece, sino que tiene vida eterna. Y ahora, con estas buenas nuevas, podemos cerrar el capítulo 13. Si todavía tú estás en tus pecados, amigo, que me escucha, no eres cristiano. No sé cómo vienes a escuchar estas palabras, pero yo sé que Dios atrae a su Hijo Jesucristo a muchas personas por maneras que no entendemos. No podemos saber cómo lo hace. Y la persona misma no se da cuenta de lo que le está pasando, pero tú estás escuchando este programa. Y no eres un cristiano ni confieses ser cristiano. Tú estás en tus pecados. Todavía podrías confesarlo y lamentar tu estado en el que no hay ninguna esperanza. ¿Puedes tú confesarlo? ¿Lamentarlo? Que en ti no hay esperanza. ¿Puedes aceptar el veredicto dado por Dios en este capítulo? Sé que no es fácil enfrentar esta verdad. Podrá quitarte el apetito e incluso noche sin poder dormir, pero hay luz por delante si tú te enfrentas con tus pecados. Sin embargo, en ti mismo no encontrarás un rayo de luz ni esperanza.
no puedes cambiarte. Cristo es la luz y vino desde el cielo a la tierra, desde la divinidad hasta la humanidad, desde su infinita gloria a la vergüenza, para poder resolver tu gran dilema. Él, y solo Él lo resolvió. No es que lo resuelva, lo resolvió en la cruz. Confía en Él y en su obra ahora, y la garantía bíblica, la garantía de Jesús mismo, es que Él te salvará. Hablo a la persona que no ha conocido a Cristo todavía. Habrá también persona religiosa que le gusta escuchar la palabra, pero no hay una transformación en su corazón. Para ti también está esta palabra. Y para tú, hermano mío, que has ido a la cruz, que has visto el Señor muriendo por ti allí, por tus pecados, y has creído en Él y puesto tu fe, tu futuro, tu garantía en Él. La salvación es segura en Cristo Jesús. Él no te rechazó, te aceptó. Y tú eres parte de su grey. Ahora, empezamos capítulo 14. La gran pregunta sobre este capítulo es si darán los cielos lluvias. Parece una pregunta que tiene una respuesta bastante obvia. Pero veremos que no tanto, no tan obvia como pensamos. Bueno, el Señor describe una sequía terrible. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá, y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron y se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Los primeros 6 versículos de capítulo 14. Vamos a tratar este asunto de una sequía en Israel. Hay mucho que aprender sobre la oración, esto es seguro. Es la obra más importante en la vida de un cristiano, la obra de la oración. Y lo más importante es saber que Dios es un Dios que contesta la oración. Él glorifica su nombre, respondiendo a las oraciones de su pueblo. En estos días hemos visto 2 obras. Parecían imposibles. 2 personas enfermas. Uno, nene, apenas nacido. Otro, anciano, una persona mayor, que casi se muere. Pero el pueblo se pone de rodillas y ore por él por los cientos. Por estos 2 casos. Y el niño recién nacido, que los doctores decían que iban a morir, vive hasta la fecha. Y el hombre mayor, que le falló de forma multiórgano, estaba en un coma, no estaba funcionando sus riñones, su respiración, y se ha recuperado.
porque no hay poder para el cristiano como lo que uno encuentra por medio de la oración, porque contesta un Dios todopoderoso. Cuando Sara A. Koch, una de las dos mujeres que habló con D.L. Moody sobre el bautismo en el Espíritu Santo, estaba en la estación de tren en Chicago, testificando a los viajeros, era su costumbre. Se encontró con una pareja que iba para Oberlin, Ohio. Sabiendo que el marido, un discapacitado, era miembro de la iglesia de Charles Finney en Oberlin, le preguntó si recordaba personalmente algún incidente ocurrido en el ministerio de Finney. Y en el siguiente programa vamos a ver cómo contestó este hombre, miembro de la iglesia del gran evangelista Charles Finney, que por medio de su vida como 500,000 personas recibieron a Cristo. Un gran hombre de Dios, un gran hombre de fe. Y su miembro, claro, estos son hace muchos años, desde el tiempo de el evangelista Moody. La que le habló era Sarah Cook. Y ella habló con ese señor que le contó entonces su testimonio. Pero no tenemos tiempo de verlo y comentar en este programa. Lo que vamos a hacer es despedirnos, pero con un deseo de que Dios mutuamente nos bendiga. ¿Verdad? Tú necesitas su bendición. Yo necesito su bendición igual. Somos iguales en este mundo. Somos como los leopardos, ¿verdad? Que no podemos quitar nuestras manchas solos. Dependemos de Dios, aún como cristianos. Mientras que andemos en este mundo, hay un proceso que está sucediendo en nosotros. Un suceso de santificación. Tú lo deseas como yo. Que seamos más agradables todavía a la vista de Dios. Que podemos acercarnos más a Él. Que tengamos lo que Jeremías preguntó al pueblo de su día. Quizás nos debe dar esta pregunta a nosotros. ¿No serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Bueno, vamos a estar en ello toda la vida. Y no por fuerzas humanas podemos lograrlo. El Espíritu Santo está. El poder divino opera en nosotros y nos santifica. Pero nosotros cooperamos con esta obra, con deseos, con anhelos de ser santos, porque Él es santo. Amigo, que recibas esta bendición. Ahora, esta bendición de que seamos nosotros purificados, que tengamos ese gran deseo, y es una bendición tenerlo, el deseo de ser santos. Con esta palabra nos despedimos hasta el próximo programa.